Saludos, bendiciones para todos. Mi nombre es el pastor José Pedraza y estoy súper contento de que usted nos acompañe en esta tercera temporada de mi podcast. Estoy súper contento porque ya hemos recibido una buena acogida acerca de esta tercera temporada. Dios nos ha dado la oportunidad de desarrollar conversaciones profundas, conversaciones inteligentes acerca de la teología y acerca de la vida cristiana práctica desde la percepción teológica. Como ya usted conoce, hemos secuestrado la biblioteca del Seminario Teológico de Puerto Rico y nos encontramos aquí por varias sesiones, por varias semanas, grabando esta tercera temporada, y estamos súper contentos de que semana tras semana, todos los lunes a las 6 de la tarde, usted esté conectado con nosotros. Al igual que las temporadas anteriores, esta es una producción de Elevate Studio. En la parte inferior de la pantalla usted recibe la información de Stephanie Salcedo y todos sus servicios de producción de podcast, videografía, fotografía, manejo de redes sociales, etcétera. Si usted produce contenido de valor, le animamos a que usted conozca un poquito más acerca de Elevate Studios. Igualmente, esta tercera temporada es una colaboración del Seminario Teológico de Puerto Rico. Si usted es un líder laico, un ministro, siente un llamado al estudio académico de las Escrituras, el Seminario Teológico de Puerto Rico lo está levantando el Señor como una herramienta para la iglesia local, para que nosotros, los que tenemos un llamado de parte de Dios, sintamos, ¿verdad?, la responsabilidad del estudio de las Escrituras. Y en la parte inferior de la pantalla usted va a tener toda la información de las páginas web, los ofrecimientos académicos en bachillerato, maestría y doctorado del seminario. Dios está haciendo cosas poderosas en el seminario, y eso es algo que lo he querido ocupar como una frase recurrente en esta temporada, porque creemos que el seminario es una extensión de la iglesia local y que Dios lo está usando para formar líderes y ministros apasionados por la palabra de Dios. En este episodio tengo la bendición de tener a un invitado que es profesor igualmente en el seminario, y hoy tenemos un tema súper interesante. Hoy me acompaña el doctor Ramón Meléndez, quien tiene un doctorado en liderazgo global, tiene una maestría en divinidades y ministerios urbanos, ambas de Alliance University, y una maestría en trabajo social, y también es pastor y profesor en el seminario. Y para mí es una bendición y una inmensa oportunidad poder recibirle, pastor. Bienvenido. Gracias. Para mí es una bendición que podamos estar aquí durante esta temporada. Le voy a hablar un poquito acerca de cómo comenzó la idea de esta serie de episodios, cómo fue que llegamos al seminario. Dentro de mi práctica pastoral, que de algunos años, yo me he dado cuenta de algunos retos bien interesantes en los que se encuentra la iglesia, ¿verdad? Y obviamente cuando hablo de la iglesia estoy hablando de nuestra experiencia caribeña, latinoamericana, y bueno, activo en las redes sociales y todo eso, comencé a pedirle a las personas que me hicieran preguntas acerca de la iglesia, de Dios, de la liturgia, etcétera, y comencé a darme cuenta que aún personas que consideran que profesan la fe cristiana tienen muchas lagunas acerca de realmente cómo funciona la fe, qué piensa la iglesia acerca de ciertas cosas, y tomé algunas de las que creía que eran las preguntas más apremiantes para elaborar esta serie de conversaciones. En esa experiencia comencé a darme cuenta que, aunque parecían ser conversaciones cordiales y conversaciones sencillas, realmente estaban respondiendo a una problemática real que tenemos dentro de nuestra sociedad y de la iglesia, que es el conocimiento a profundidad acerca de la fe y la manera en la que nosotros articulamos nuestra fe para compartirla, ¿no? Entonces, de ahí yo selecciono los temas para comenzar la conversación, y aunque tenemos un tema interesante que vamos a desarrollar en los próximos minutos,
A mí me encantaría que las personas que están conectadas con nosotros conozcan un poquito acerca de usted. ¿Quién es Ramón Meléndez? ¿Cómo usted se describe a usted? ¿Cuáles son las cosas que le caracterizan? Más allá del seminario, más allá de la profesión, si usted tuviera que describirse, ¿cómo usted se describiría a usted mismo? Bueno, yo soy el esposo de Xiomali Rivera y el papá de Manolito. Esos son la bendición de Dios para mí. En general, si yo me fuera a describir, yo me describiría como un buen amigo. Yo soy una persona que me gusta conversar con la gente, escuchar las personas y demás, y disfrutar la vida, ¿verdad? Disfruto lo que hago, todo lo que hago, tanto enseñar como pastorear. Para mí es una bendición, y igual he aplicado la ética de la vida cristiana. Mientras estuve en otros ámbitos, yo trabajé muchos años en el programa de educación especial, y eso lo vi como extensión de la verdadera vida cristiana, ¿no? De dar la mano a otro, de ayudar, de estar con el que sufre y demás. Así es que pues en esencia eso, una persona me considero sencilla, un buen amigo, y que disfruta amar al Señor en todo lo que hace. Maravilloso. Yo creo que a todas las personas que he sentado en ese lado, esa es la parte más compleja. Hablar de ellos mismos y poder describir un poquito acerca de eso, pero una de las razones por las que busco hablar un poquito acerca de cada individuo es que hay veces que nos podemos diluir, nos perdemos un poquito en los roles y la personalidad y las responsabilidades. Claro, yo no soy lo que hago. Exacto. Y por eso siempre he tomado espacio para que los doctores, los pastores hablen un poquito acerca de su experiencia, de su familia y eso, porque creo que aterriza un poco el pensamiento de las personas que nos ven acerca de la importancia de tener una clara identidad de lo que somos, claro, y del llamado que tenemos de Dios, etcétera. Hoy tenemos yo considero que hoy tenemos uno de los que yo describo como el tema. Sí, hay algunos temas que por ser secundarios no dejan de ser temas importantes, pero este tema es uno de esos temas principales que yo creo que la iglesia necesita retomar desde un punto de vista profundo. Y hoy vamos a hablar acerca de la encarnación de Cristo. Teníamos la revelación de Dios. Cualquiera de los dos. Bueno, tenemos dos temas. Tenemos la revelación de Dios y tenemos la encarnación de Cristo. Pero me gustaría que comenzáramos, ya recordé que habíamos hablado acerca de la revelación de Dios. Quiero que comencemos hablando acerca de esto, porque existen muchas dudas acerca de este tema. Hablar acerca de la revelación de Dios es importante porque yo creo que nosotros necesitamos recordar que Dios es el dueño de la revelación. Y Dios como dueño de la revelación busca que el ser humano le conozca. Ahora, sin embargo, ese proceso de Dios mostrarse, de dejarse ver, ¿verdad? Si yo lo pudiera simplificar de esa manera, es bastante interesante. Y me gustaría que comenzáramos quizá definiendo qué es ese proceso de revelación, cómo funciona, cómo se desarrolla esa revelación según la palabra del Señor. Me gustaría que comenzáramos definiendo ese tema. ¿Qué es la revelación? Bueno, en primer lugar es bien importante que sepas que en efecto diste en el punto clave. La teología cristiana parte de la revelación. Y este es el asunto. Uh-huh. Este es el asunto aquí. Esto es un asunto filosófico principalmente. Y la disciplina filosófica de la cual estamos partiendo es de la epistemología. Okay. La epistemología, por definición, busca comprender el conocimiento como tal. ¿Es posible conocer? Es una de las preguntas. ¿Hasta dónde se extiende el conocimiento? De manera que si no nos planteamos eso, no solamente en la teología, sino en cualquier disciplina, profundamente no sabemos hacia dónde vamos. Entonces, de conocer de Dios, nos preguntaremos, ¿es posible conocer a Dios? ¿Cómo yo puedo acceder al conocimiento de Dios? Uh-huh. Y ahí tenemos el concepto cristiano,
de la revelación. Y podemos definir revelación de la manera más básica, diría yo, que es el acto mediante el cual Dios se da a conocer. Y ya eso dice demasiado. Eso dice, si Él no lo hace, yo no puedo acceder a ese conocimiento. Yo no puedo acceder a ese conocimiento. Y todo parte de la otredad de Dios. Cuando Dios dijo, cuando dice el Génesis, en el principio creó Dios, ya ahí está haciendo una distinción bien clara. Está Dios y está todo lo demás. Dios depende de sí mismo, subsiste en sí mismo. Todo lo demás depende de Dios, no es Dios. No es Dios. Así es que ahí tenemos revelación, ese acto mediante el cual Dios se da a conocer. Si nosotros tuviéramos que rastrear esa, ¿verdad? Y quiero usar esa palabra para describir un poquito la idea que quiero recoger. Si tuviéramos que rastrear ese proceso de Dios revelándose, ¿dónde comienza y cómo se desarrolla ese proceso de revelación? Del saque ya tú estás asumiendo el concepto de revelación progresiva. La teología cristiana reconoce en general dos acercamientos de revelación. En primer lugar, lo que se llama revelación natural o revelación general, de la cual Pablo habla en Romanos, y de hecho todas las escrituras dan testimonio de eso, cuando nos dicen, ¿verdad?, que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia las obras de sus manos. O la sentencia de Pablo en Romanos, que a través de la creación todos los hombres pueden saber que hay un creador. Sucede que la fe cristiana reconoce eso, ¿verdad? Que el orden de lo creado, la naturaleza de las cosas nos asombran y nos llevan a la conclusión lógica de que hay un creador. Pero eso no es suficiente. Realmente, cuando uno viene a verlo, la revelación general, lo más que te puede conducir es que hay un Dios. No te contesta quién es ese Dios, no te contesta cómo es ese Dios, no te contesta los propósitos de ese Dios para el ser humano, para la humanidad. Así es que ahí es que venimos al concepto de revelación especial. La fe cristiana entiende que el único y verdadero Dios se reveló a la humanidad a través de ciertos hombres en la historia, y de manera concreta y contextual. Así es que desde el saque, cuando Dios está, desde el Génesis 1, cuando Dios dijo, ya hay nada más, hay tantas verdades teológicas sobre Dios, sobre la creación, que ya comenzamos a ver a Dios diciendo quién es y cómo es Él. Y también de paso sus propósitos y cómo Él ve la creación. Así es que desde, como diría muchas personas, desde el end de la Biblia, por decir como registro, ¿verdad?, de esa revelación, de esa actuación de Dios en la historia, podemos trazar la revelación especial. Para mí, creo que esto que para mí es importante porque considero que a través del tiempo esa terminología se puede ver o interpretar diferente. He escuchado otras definiciones acerca de esa misma terminología de revelación. Y creo que se desconectan bastante de esta idea de revelación que recoge la teología y la palabra del Señor. Pero si nosotros habláramos acerca de esta revelación, el fin, pudiéramos decir entonces que el fin de esa revelación es Dios darse a conocer. ¿Con qué intención? Con todo lo que Dios hace es para su propia gloria. Dios no necesita de nadie, por definición. De manera que ahí tenemos a este Dios que por su propia gracia se da a conocer a los seres humanos con propósitos redentores, principalmente. El ser humano es una fábrica de ídolos, como bien establecen teólogos. Pero el ser humano también fabrica sus dioses. Y de paso, nosotros creeremos que vivimos en un mundo monoteísta y vivimos en un mundo bien politeísta. Cada cual está creando y diseñando a Dios a su manera y vive la vida en consecuencia de.
De manera que vamos a Génesis de nuevo. Estas personas, el relato 1 de Génesis no es un recuento científico, es un tratado teológico, donde la gente con sus ídolos creados piensa, mira, el mundo no tiene sentido, el mundo es una catástrofe. Los dioses que crearon, porque no fuimos nosotros, nos quieren destruir, mira cómo envían plagas, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios dice, no. En el principio yo creé y puse orden. Y luego la descripción del ser humano no es como si fuera producto del azar o producto de un error, ¿no? O del producto de la ira de los dioses, como dirían muchas cosmogonías antiguas. Más bien Él te está diciendo, mira, yo te creé. Y la imagen de Dios creando, a lo que alude esto, está pensado. Y tú tienes un valor, ¿verdad? Que parte de tener la imagen de Dios, ¿verdad? Portarla. Así es que los propósitos redentores de Dios es decirte en primera instancia, lo que tú piensas de mí está errado. Yo soy quien único te puede decir cómo yo soy. Tú no puedes acceder a eso, yo soy otro. Yo estoy trascendente, ¿no? Y en su revelación que muestra inmanencia, ¿verdad? Hablando, comunicando sus verdades, sus propósitos, va aclarando eso. Las distorsiones de Dios en el ser humano, la revelación de Dios las aclara. Y producto de eso, la misma autoconcepción del ser humano, quién yo soy, qué yo hago, qué propósito, preguntas fundamentales, conociendo bien la revelación de Dios, la opinión de Dios sobre el ser humano y sobre la humanidad, van alineándose, ¿no?, a la perspectiva del cielo. ¿Por qué es tan importante entender este concepto de la revelación para desarrollar una buena praxis cristiana? Porque hay algunas cosas dentro de estas conversaciones que ya yo analizando y quizá compartiéndolo extraoficialmente con algunas personas que comparto, claro, no todos de ellos practican la fe cristiana, no todos ellos comparten, ¿verdad? Están de acuerdo conmigo, comparten conmigo las opiniones que nosotros compartimos como creyentes. Pero una de esas preguntas que tuve de alguien a quien aprecio mucho y que respeto mucho, no practica la fe cristiana, y me dijo, pero ¿y por qué esas cosas son tan importantes? Y yo no sé si en el desarrollo de la grabación yo le di ese énfasis, pero quisiera aprovechar que tengo esa idea en la mente para que nosotros pudiéramos establecerlo de una manera sólida. ¿Por qué es tan importante que nosotros, el que conoce teología, el congregante de a pie, la persona que simplemente está acercándose al Señor, por qué es tan importante que nosotros tengamos un claro concepto de revelación y que nosotros entendamos cómo funciona para que nosotros podamos desarrollar una práctica cristiana saludable? Porque el ser humano promedio es idólatra. Y tiene la tendencia a crear su propio Dios, a diseñarlo. Y de ahí tiene la tendencia entonces, a partir de lo que ese Dios diga, vivir su vida. Y ya de entrada vas a tener una vida dañina para los demás. ¿Okay? El ser humano es ególatra. Piensa en sí, por lo tanto, si yo no voy al consejo de Dios, Dios, ¿cómo tú eres y cómo tú dices que yo soy? Yo vivo mi vida egolátricamente. Incluso hago a Dios mi sirviente, ¿no? Todo el mundo gira alrededor mío. Dios gira alrededor mío también. Pero es que la revelación de Dios es un acto de adoración en sí, aceptarla. Aceptarla, reconocerla. Hay tantas preguntas que pueden atajar ese cuestionamiento que hace la persona. ¿Cómo tú adoras? No, a mí me gusta, a ti te gusta, pero a Dios le gusta. Eso es una pregunta que pocas congregaciones se hacen. ¿Qué Dios pidió que se hiciera en el culto? Vamos a ver. A mí me gusta hacer esto. No, Dios no dice que sea pecado, pero en el culto tiene lugar. Él lo pidió. ¿Ve? Y Dios habló tan claro, y tenemos libros completos que Dios te dice, mira, la adoración a mí debe ser así. Si la vemos a nivel macro,
mira, yo soy santo. A mí se me acerca con reverencia, reconociendo que yo soy el otro. No está, él es mi pana, él es mi amigo. Sí, porque él lo hizo posible. Merece igual los conceptos de reverencia, de sagrado. ¿Verdad? Hay literatura que trabaja sobre lo sagrado y lo profano, ¿no? Esas categorías que se han perdido. ¿Por qué? Porque estamos diseñando ajenos a la revelación divina. Él nos dice quién es Él, cómo adorarlo, cómo hacer las cosas. Y no necesariamente directamente, pero sí de principios que se desprenden de esa revelación divina. Y vamos, Dios nos habló. Entonces, ignorar eso es ignorar literalmente la voz de Dios. De entrada, tu consejo no me es de interés, etc. Así es que, a nivel práctico, sin revelación estás haciendo las cosas a criterio propio, ¿ves? Y no a criterio divino. Hubiese espacio. A mí me gusta que cuando vamos desarrollando la conversación podamos ir desarrollándola de manera que las personas puedan ir llevando con nosotros una ruta. Si nosotros tuviésemos que trazar una ruta, ¿verdad? O tuviéramos que hacer la conversación, bosquejar unos bullet points de, ok, este es el concepto de la revelación, pero este concepto de la revelación consiste de esto y pudiéramos ir haciendo una lista para nosotros desarrollar quizá un panorama más abierto, más claro, por dónde comienza. Ya establecimos de entrada que este es Dios queriendo darse a conocer y buscando mostrarle al hombre quién es, cómo lo hace, qué hace, cuál es el propósito, etc. Si pudiéramos entrar a hablar un poquito a profundidad de esos aspectos que pudieran darle a las personas que nos están viendo del otro lado una idea un poco más clara acerca de ese concepto, ¿por dónde comenzaríamos a construir este elemento de lo que busca la revelación? Ya dijimos ya usted estableció el hecho de que el propósito es un propósito redentor hacia el ser humano. Pero Dios está buscando también darse a conocer para darnos a nosotros esa ruta de cómo nosotros nos vamos a relacionar con Él, etc. ¿Cómo pudiéramos comenzar a construir esta idea de la revelación para que las personas que nos ven puedan entender, ok, cuando hablamos acerca de esta revelación de Dios y que Dios se da a conocer, lo primero que pudiéramos decir es que lo primero que Dios quiere dar a conocer acerca de sí mismo es esto, por esta razón. Y de esa manera, que las personas, yo tengo un gran número de personas que nos siguen, que son creyentes. Pero tengo otro gran número, es como 50-50. La mitad de ellos son personas o que están apartadas de la iglesia y que están desconectadas de la práctica cristiana por diferentes cosas, o personas que de ninguna manera tienen un relacionamiento y aterrizan para buscar preguntas y hacer preguntas. Por eso me gustaría comenzar a construirlo. Si fuéramos a trabajarlo de esa manera, ¿por dónde comenzamos a hablar acerca de esa revelación de Dios? Mira, tenemos que volver entonces a definir el concepto o a abundar en el concepto de revelación progresiva. Uh-huh. En arroz habichuela. Te pregunto yo a ti, ¿quién conocía más a Dios? ¿Abraham o Moisés? ¿Abraham o Moisés? ¿Abraham? Abraham sabía que Abraham es un pagano, uh-huh, allá en la tierra de Ur, por allá. Y Dios le dice, el único y verdadero Dios le habla y dice, mira, vete de aquí. Luego, él siguió la vida. Dios le dijo, mira, yo voy a hacer unas cosas bien grandes contigo y lo haré por mi nombre, por amor a mi nombre. Ok. Moisés sí que se encuentra, sabe eso, que hay un solo Dios entonces, sabe que hay un propósito, que él llama a un pueblo de una manera especial para
mostrarse al mundo, para darse a conocer a las naciones, para que fueran luz a las naciones, el proceso de revelación de Dios a través del pueblo de Israel. Pero Moisés empieza a conocer otras cosas, además que Abraham no conocía. Dios empieza a decirle, yo soy el que soy, yo tengo existencia en mí mismo. Y le empieza a mostrar su ley, y le empieza a mostrar cómo Dios quiere que se le adore. Así es que quien más sabía era Moisés que Abraham. Y si así yo sigo, ¿quién sabía más? ¿Abraham o David? Pues Dios siguió hablándole a su pueblo, enseñándole a su pueblo hasta que llega David. David tiene más conocimiento acumulado que Abraham y que Moisés. Claro. Y ese es el concepto de revelación progresiva. Así es que Dios se revela a la humanidad a través de la creación. Hay un solo Dios. Ok, fantástico. Pero en especial se revela a Abraham, si es que quieres buscar una fuente de la revelación especial ahí, bien concreta, ¿no? Yo soy uno. Y de ahí comienza el proceso a través de la historia de Israel, Dios revelándose al mundo a través de este pueblo. Eso es importante. De manera que cuando llegamos a Cristo Jesús, esto es una sentencia bíblica muy importante, porque el libro de Hebreos comienza diciendo bien claramente, Dios habiendo hablado a nuestros padres a través de los profetas, etcétera, 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 hoy nos ha hablado mediante el Hijo. Eso es como, wow, detente. Más adelante te describe a ese Hijo como la misma imagen de Dios. Como vimos a Dios mismo. De manera que la teología cristiana asume que después de Cristo no hay nada más que conocer de Dios. ¿Okay? Y esto es sumamente importante porque quizás entre líneas tuyo escuché ahorita el asunto de que hay gente que define revelación distinta. Pues no cristianamente. Eso es algo que quería... de hecho, la intención de la entrelínea es precisamente aterrizar en este punto porque para mí es medular tener esta conversación con las personas que Dios está usando para enseñar a los líderes, a los pastores en la iglesia. Y es que dentro de la práctica contemporánea de la iglesia hay muchas cosas que a mi entender, ¿verdad? Y esta ya es mi opinión, se ha diluido, ¿verdad? Y que las nuevas proposiciones particulares están tratando de redefinir como clichés y cosas interesantes acerca de la iglesia, llevando a la gente a una práctica mística experiencial y que parece que eso se superpone a la enseñanza doctrinal de la Escritura. Y es ahí donde nos encontramos. Lo has descrito muy bien. Creo que nos encontramos ahí como que en esa batalla. Y los que estamos quizá en el field trabajando con la iglesia local desde el día a día, nos encontramos en esta batalla donde la experiencia y las aspiraciones místico-sensoriales son más importantes, ¿verdad? Quizá para muchas personas que el fundamento de la Escritura. Y quizá creo que se ha... reclamando usar las Escrituras. Claro, importante. Y creo que se ha mal utilizado eso para abrir, ¿verdad? Abrirse a la posibilidad de que quizá no todo está dicho, quizá no todo está revelado. Sí. Y ahora otras cosas, otras experiencias místicas, ahora tuve una revelación, Dios me habló acerca de esto. Y quiero que hablemos un poco acerca de ese contraste que existe entre, y cómo lo debemos ver de manera sana, entre, mira, esta es la revelación de la que habla la Escritura y lo que enseña la palabra acerca de la revelación. Y estas otras experiencias pudiesen rayar en esto y desconectarse de lo bíblico por esta razón. Porque creo que hay muchas personas que cuando nos escuchen, quizá tienen otra experiencia de tradición cristiana y escuchan revelación y dicen, oh, yo he escuchado eso. Hay un profeta en mi iglesia, hay una persona en la iglesia que tuvo un sueño, hay esto, ¿sí? Y quizá
ya cuando se encuentran ¿verdad? Con nosotros en la conversación, se dan cuenta que, no, espérate, esa no era la revelación que yo había escuchado. ¿Cómo pudiéramos contrastar esta idea de lo que es este sano proceso de revelación según las Escrituras versus la nueva redefinición de lo que es esta experiencia de revelación? Wow. Mira, quiero hacer una nota aclaratoria. Uno puede acercarse a esto de dos maneras. Yo quiero acercarme a la que no le quiero dar mucho peso, es a la interpretación de que hay mucha mala intención al utilizar este tipo de conceptualización de revelación baja y que no responde a la teología cristiana, a la tradición de fe. Y la otra es importante y qué bueno que esté, ¿verdad?, en el seminario y quizás esto sirva de que más personas lleguen, ¿verdad? No por ser seminario, sino por el asunto de conocer la tradición. Hay una desconexión tan grande de la fe histórica que creemos que tenemos que rehacer o redescubrir la fe. Y muchos reclamos de redescubrir es, bueno, descubriste el agua. O sea, eso fue lo que siempre la iglesia propuso. Pero hay una desconexión con nuestra tradición y una idea de que nosotros tenemos más conocimiento que los hermanos que nos precedieron, que esta gran nube de testigos. Mira, hay dos sentencias en las Escrituras, ya dijimos una. Dios habló por mil medios, pero ahora nos habló a través del Hijo. Y, wow, interesantemente el editor de las Escrituras, el Espíritu Santo, en Apocalipsis 20 y tanto, dice, el que le añada a esta revelación de Dios, le van a caer todos los poderes, por así decirlo, ¿no? Y ese es un versículo bien engavetadito, ¿no? Eso es una sentencia bien engavetada. De la Reforma nosotros heredamos varias premisas, varias frases. Y una de ellas es la sola Escritura. Y esta idea de que las Escrituras son suficientes para que el hombre conozca lo que Dios quiere dar a conocer de sí mismo, porque no vamos a conocer todo de Dios. Esa sería una pretensión que no reconoce quién es Dios. Dios no es un ente que es mayor a todos nosotros, pero es como nosotros. No, Dios es otra cosa. Por eso el trisagión, Él es 3 veces santo. Si hay algo santo o distinguible, Él es 3 veces eso. Nosotros lo que podemos conocer es porque Él lo dejó claro. Lo que podíamos conocer y que eso es suficiente, decimos los cristianos. O se supone que digamos los cristianos. Lo que Él dijo es suficiente para nuestra salvación, para la vida que tenemos que vivir y para nuestra esperanza. Porque las revelaciones nuevas se dan precisamente en esas áreas. Yo conocí algo nuevo de Dios. Yo conozco un propósito nuevo de Dios para nuestras vidas. Bien particular, y no conocemos el general de Dios, que es que todos glorifiquemos a Dios y gocemos de este. Ese es el propósito del ser humano. Y por último, ¿qué va a pasar? Y ahí ya tenemos lo que podríamos llamar teología especulativa, ¿no? La realidad es esta. Nosotros, nuestras congregaciones y nuestros ministerios en Puerto Rico, América Latina, Estados Unidos también, están bien influenciados por el neopentecostalismo y sus ideas de revelación extrabíblica. Podemos definir rápido esto. Podemos definir rápido a qué usted se refiere cuando habla del neopentecostalismo y su revelación. Me gustaría definirlo por si acaso hay alguien que no tiene una idea es clara. Bastante técnico. Sí. Es bastante técnico. No necesariamente puedo esbozar una definición bien concreta y resumida. Sí. Porque es una categoría que entre asuntos teológicos, también sociológicos está, pero principalmente son estas congregaciones que tienen un perfil de ser independientes por un lado,
y de un carismatismo bien interesante por el otro, asumen en su lenguaje, usted va a ver que asumen varios conceptos que chocan con la tradición. Por ejemplo, títulos y demás como apóstoles, profetas. ¿Ve? El título apóstol fue un título que la tradición cristiana delimitó para los apóstoles de Jesucristo, los que anduvieron con él, y Pablo como una excepción. Luego, sí hubo obispos, sí hubo patriarcas de las iglesias, eso es otro asunto. El problema con asumir apostolado hoy principalmente choca con el concepto de revelación. Porque las escrituras nos dicen en Hechos que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. De manera que la voz apostólica, porque vino directamente de la tradición de Jesús, es una voz autoritativa en la iglesia. Mira, esta gente estuvo con él. Esta gente sabe más que yo. Claro. O sea, y están interpretando la fe y la vida y los eventos de Jesús, el evangelio, de la manera más pura, ¿no? Y entre ellos mismos se evalúan. De paso, cuando Pablo recibió todo lo que recibió, él fue a donde los apóstoles y les dijo, mira, esto es lo que yo estoy viendo. Y ellos le dijeron, tira para adelante, vas bien. Una sujeción ahí, ¿verdad? Un asunto de autoridad delegada. ¿Qué problema tengo? Que si alguien se llama apóstol hoy, si alguien hoy se llama apóstol, pues entonces todo lo que diga en nombre de Dios es doctrina. Ahí tenemos un problema porque principalmente de estos movimientos es que sale cuanta doctrina asociada a la teología de prosperidad, la teología del dominio, a el uso desacerbado de la profecía, lo que ellos llaman profecía, que yo tratando de tirar la toalla, ¿verdad? Y de comprender, tirándole a la buena. Lo que veo es, hermano, ellos piensan que tu oración o tu deseo por alguien es una profecía. Y eso sumado a doctrinas como la confesión positiva, que no es cristiana, etcétera, pues les hacen pensar, mira, lo que yo diga sobre ti va a ser eso. Y es el lenguaje popular incluso en los no cristianos. Entonces ellos te dicen, no, ya eso está declarado. Y tú dices, ajá, y porque tú lo digas se hace. O sea, ¿quién es Dios aquí? ¿Ves? Al contrario, la revelación bíblica nos lleva a hágase tu voluntad. No me gusta, pasa de mí esta copa. No. Es importante señalar que bien fundamental la doctrina de la revelación cristiana es litúrgica. Es litúrgica. Tú conocer a Dios te tiene que llevar ineludiblemente al asombro. ¡Wow! De paso, la verdadera adoración surge de ahí. La palabra de moda, experiencia. Mira, yo puedo tener una experiencia con el Dios revelado, en conformidad a lo que reveló. Y el hecho de yo conocer de Él, de lo que Él me ha revelado. ¡Wow! La pregunta es, ¿son las escrituras suficientes? Y la pregunta más profunda y que quizás más nos choca, ¿es Él suficiente? Porque si Él me es suficiente, yo no miro para otro lado. Entonces esta ansiedad es bien descriptiva en las escrituras como los hombres de los tiempos finales, ¿no? Ellos estarán con comezón de escuchar cosas nuevas, etcétera, y entonces irán en pos de ¿qué? De lo nuevo. Estimulándose, pero no asombrándose. ¿Ves? Yo y la tradición cristiana detrás de mí te va a decir, Cristo es suficiente. Él es el pan del cielo. Él es el agua de vida. ¿Qué más necesitas? Cuéntame. Dime qué es lo que hay. Así es que lo que dije fueron varios elementos que tú puedes distinguir. Mira, esto es neopentecostalismo. Okay. Los movimientos de guerra espiritual, etcétera, asociados a maldiciones espirituales, hacer prácticamente conjuros que no están prescritos en la Biblia para la iglesia. Prácticas que tenemos en las iglesias que, mira, es que es bien interesante y uno lucha con eso a pesar de no venir de tradiciones neopentecostales. Por ejemplo, cada vez que alguien me dice, pastor, ¿puede ir a ungir mi casa? Yo miro a la persona y le digo,
tú estás enferma o enfermo. No. La única mención en el Nuevo Testamento de ungir son los ancianos de la iglesia, by the way. No es que todo el mundo pueda andar con un potecito de aceite y tirar por ahí así. Los ancianos de la iglesia ungiendo ¿a quién? A los enfermos que lo solicitan, que eso es otro tema, que lo notifican. ¿Y de dónde nos salió la idea a nosotros de estar ungiendo todo lo que encontramos? ¿Ve? Cultural, influencia, mi idea, mi idolatría, lo que yo creo. Esto debe ser bueno. Me acuerdo, me pidieron que una persona compró un cajo y me dijo, pastor, ore por mi cajo, únjalo. Yo voy a orar por ti para que tú tengas sabiduría al guiar. Para que lo pagues a tiempo y que Dios te cuide en medio de todo, ¿verdad? De toda situación. Prácticas que no confrontamos a la luz de la revelación ya dada. Ya Dios nos habló. Y a veces nos morimos buscando revelación para algo que ya está claro. ¿Sabes? Tú no le preguntarías a Dios, ¿qué tú crees? ¿Me vengo de esa persona? Dios, tú eres el único. Sí, qué cosas. Sí. Eso está ya. Dios, ¿tú estás aquí? Sí, yo te lo aseguro. La pregunta es si tú estás aquí. ¿Ves? Eso principalmente, vamos a tirar la buena. Hay un asunto de falta de educación. Yo creo que más bien es que el término revelación en nuestro contexto se usa indiscriminadamente. Te voy a hablar de otro término. Iluminación. Sí. La gente habla de revelación. Hermano, Dios los bendiga. Yo les voy a hablar de este salmo que Dios me reveló algo que estaba en él. Y tú acá, ok, yo quiero tirarle la buena. Es que ella no conoce o la persona no conoce el concepto de iluminación. Ya eso estaba revelado ahí. Que tú te diste cuenta ahora. ¿Qué es iluminación? Una dotación del Espíritu que te permite comprender lo ya revelado. Pero eso no es una revelación. Ahora, cuando reclamamos revelación, tiene una carga. Y ahí es que va entonces la parte malintencionada, ¿no? Dios me reveló esto. Bueno, pues si Dios lo dijo, ¿qué yo voy a decir? Claro. ¿Ves? Y de paso, rastrea todas las sectas a una revelación personal. Y este es el asunto. Incluso a una iluminación personal. Pero Pedro nos dice, ninguna profecía es de interpretación privada. De manera que yo estoy leyendo las Escrituras, voy a comprender algo y lo primero que yo tengo que hacer es que en la historia mis hermanos han entendido esto así. En mi comunidad, ¿se entiende esto así o soy yo que estoy mal interpretando? Pero como no tenemos un adecuado concepto de qué es el hombre, de acuerdo a lo que Dios dice, no partimos de la premisa ni tan siquiera de que es que mi pensamiento puede estar desvirtuado por el pecado y yo puedo estar llegando a una conclusión errada. Déjame confirmarlo con la tradición de fe, con lo que ya Dios ha revelado. Esto es consono con las Escrituras. Esos ejercicios de humildad no se dan tan a menudo, me parece. Yo considero que, y me hago lento para formular porque estoy procesando todo lo que usted está compartiendo y considero que esto es tan importante, que esta conversación es tan necesaria, que es incómoda, asumo que es incómoda en algunos aspectos, ¿verdad? Para personas que han tenido otras experiencias o que tienen otra cultura dentro de su iglesia. Sé que puede ser incómodo, difícil de digerir, pero es tan necesario porque pareciese que nos cuesta demasiado conocer al Dios de la Biblia. Y es que naturalmente somos aversos a eso porque somos pecadores. Naturalmente, Dios dice derecha y yo pienso que izquierda es mejor, ¿no? Mi criterio, mi autocriterio. Y quizás vuelvo tirando la toalla. Una vez más, mala utilización de términos. Si yo tengo una nueva visión para la iglesia. O yo me paro y digo, Dios me reveló que en estos próximos 5 años vamos a hacer, mira,
realmente yo he compartido, ¿verdad?, la autoridad que ustedes me han delegado como pastor con mi cuerpo de ancianos, ¿verdad?, cómo se constituye la iglesia. Hemos buscado en las Escrituras, hemos buscado dirección de Dios y entendemos esto. Hemos orado y entendemos que vamos por esta dirección, que esto es lo que no mejor... pasa nada, pero si le quiero dar autoridad, Dios me reveló, pues si Dios me reveló, ¿qué yo puedo hacer? Sí. ¿Ves? Entonces, pues es un ejercicio de asombro, volvamos al asombro. El que sabe es Dios. Él me dice que Él me da sabiduría, pues yo digo, mira, yo busqué sabiduría, busqué dirección, esto es lo que estoy entendiendo para este tiempo, ¿no? Tiene precedentes bíblicos, tiene consistencia, ¿verdad?, con las doctrinas primarias, etcétera, etcétera. Vamos para adelante. No hay que darle, en la pastoral esto es bien práctico, no hay que darle esas categorías estrambóticas, ¿no?, para que la gente me siga, ¿no? A menos que querramos dejar la oración a un lado y mil cosas. Claro, porque entonces se vuelve... Y manipular y crear una secta propia. Ya se vuelve un manejo sectario. Algo interesante que comentó mientras iba elaborando fue la manera en la que usted explicó la liturgia conectada a la experiencia de la revelación. No sé si pudiéramos hablar un poquito acerca de ese, voy a ponerlo así, como yo, digamos que yo soy una persona que estoy comenzando a relacionarme con la fe cristiana, más allá de si he tenido o no una experiencia espiritual o si considero haber sido practicante de alguna práctica de fe. ¿Cómo se puede ver y apreciar ese concepto de la revelación desde la liturgia de la iglesia local? ¿Hay manera de verlo? ¿Cómo se ve eso? Totalmente. Okay. Sí, lo tomas en consideración. Nuestras generaciones, incluida la mía, creo que somos bastante contemporáneos, ¿no? 20 y tantos, ¿eh? Ya llegué un poquito más para arriba, pero estoy cerquita todavía, estoy bajito. Somos adoradores de la adoración. Lo que nos gusta es el worship, ¿no? Encierra a 100 jóvenes, apágale las luces, eso es importante. Prenderle 2 o 3 nada más y pegan a cantar música pop rock. ¿Verdad? Porque como músico, esa categoría de música worship, eso no es el tema. Ponlos a cantar pop rock y los puedes tener 4 horas. Fácil. Ahora, una liturgia bien pensada dice, ¿qué verdad de Dios yo voy a celebrar hoy? Voy a la revelación de Dios. Busco en la palabra. Él es fiel. Mi adoración responde a la fidelidad de ese Dios. Tú eres fiel. Y uno dirá, pero las necesidades personales. Bueno, pues de seguro alguien está sintiendo que está desamparado. Dios es fiel. De seguro hay alguien que su fe está siendo edificada para lo que viene después de salir de aquí, porque el culto cristiano se celebra aquí, pero la vida es un culto, ¿no? Pues yo necesito afirmar nuevamente, Dios es fiel. O sea, es respuesta a lo que Dios dice de sí mismo. Él es santo. Wow, Señor, de verdad que yo no te entiendo. Tú eres muy grande. ¿Cómo tú hiciste las cosas? Yo sé que tú no me vas a... Pero wow. O sea, tu amor. Wow, ¿verdad, Dios? Tú me amaste. Independientemente de lo que pase mañana, ya tú me amaste. Tú te mereces mi adoración, ¿no? Muchas de las salmodias lo que hace es remembranzas, ¿no? Recordar. ¿Tú quieres adorar? Recuérdate lo que hizo esto, recuérdate lo que él hizo. Y ya de ahí tú tienes personas que irrumpen, ¿no? Se expresan en adoración a Dios por lo que él hizo, por lo que él ya reveló. Muchos de los cánticos bien victoriosos que tú encuentras en los salmos empiezan con que recuerda que él te sacó de Egipto. No fue ni a mí, fue a mi hija, mi tatarabuelo. Pero yo lo celebro hoy, ¿no? Y así la iglesia
tiene que tener esa capacidad de, ok, voy a centrar mi adoración no en mis necesidades personales, sino en quién es Dios, confiando en que Él es el buen pastor y mis necesidades Él las tiene ya en sus manos. La adoración no es otra cosa que reconocer a Dios por quien es. Uh-huh. Yo hablaba hace unos días en la iglesia, hace unas semanas en la iglesia, y le decía a la iglesia que hay momentos donde nosotros inconscientemente nos relacionamos con Dios desde la experiencia cultica, con una idea inconsciente de, bueno, ya yo vine aquí, ya yo levanté las manos, ya yo di ofrenda, ya yo te canté canciones, ahora tú me debes. Transaccional. Y no nos damos cuenta a veces que esa es una manera bien mundana de buscar a Dios, de relacionarnos con Dios. No es ni el medio para relacionarse con Él. Empezando. Claro. No hay relación con Dios si no es mediante Cristo. Enemistad total. Reconciliados fuimos con Dios por Cristo Jesús. Así es que el primer acto de adoración es reconocer su señorío y las implicaciones de eso. Mira, pero lo que viene sucediendo es que bien de fondo, quizás no se está hablando mucho y deberíamos hablar de este acercamiento a Dios desde la relación, o lo que se llama hoy teísmo relacional. Teísmo relacional. Y es que yo parto de mí para relacionarme con Dios. De manera que el existencialismo domina mi acercamiento con Dios, domina mi teología, quién es Dios, por qué Dios hizo existencialismo. Y de ahí es que vemos categorías que cada vez se siguen poniendo más populares, frases que se siguen poniendo más populares, que no soportan la evidencia bíblica ni la historia de la iglesia. Frases como tan populares como esto es una relación con Dios, esto es mi relación con Dios, esto no es una religión. Es como que, ¿es en serio? Si por definición religión es como volver a ligar al hombre y Dios se ha revelado para decirte la manera de acercarte a mí es esta. Que eso envuelve una relación con Él, sí, pero la relación con Él no define a Dios. Quizás parte de eso, de la idea de las personas, pues decir, no, es que yo me relaciono con Dios en casa, a mi manera, a mis criterios. No hay consideración de la revelación divina. Teísmo relacional, la influencia de eso es bien amplia y abarcadora, y es lo que domina hoy la fe de muchos. Dista del teísmo clásico, este Dios trascendente que se ha dado a conocer, incluso se ha encarnado para darse a conocer, y ustedes pues encuentran otros medios, experiencias, sueños, revelaciones, etcétera, poco de lo que Dios ya dijo de sí mismo y sus implicaciones para nosotros. ¿Cuán necesario es? Lo voy a poner así. Existe, o he escuchado, interesantemente, personas que consideran que gran parte de la revelación de Dios está relacionada a la iglesia local. ¿Cómo así? No? Por ahí es que voy a construir la idea. Hay personas que creen, y escuché esto hace poco, voy a tomar como un pie forzado eso que usted ha hecho recurrentemente. Voy a pensar que no viene de un mal corazón y que... pero escuché a alguien hace poco dentro de una elocución en un servicio muy grande con líderes de diferentes iglesias, queriendo animar a las personas a la gran comisión, ¿verdad? Animar a las personas a la gran comisión, al discipulado, a Dios nos llamó a predicar el evangelio. Pero dentro de esa invitación, ¿verdad? Están desarrollando ¿verdad? Tiempos de oración para que
la iglesia entre en un avivamiento por las almas y pasión por las almas y todo, pero a mí me resultó interesante que dentro de, ¿verdad?, de la efusividad del momento, supongo que queriendo animar a las personas a entender la Gran Comisión, esta persona dice en el micrófono que nosotros debemos entender que la manera en la que Dios le muestra al mundo quién Él es a través de la iglesia. Y acto seguido dice, usted debe considerar que posiblemente usted sea el único Cristo que la gente conozca. Yo creo haber entendido un poquito lo que quizá quiso decir dentro de la frase. Pero algo dentro de mí se desconectó en el momento en el que yo escuché la frase y dije, esto puede ser bien peligroso. Definitivo. Esta experiencia de revelación donde Dios está dando a conocer al mundo, ¿está o no conectada a la iglesia local y a los creyentes? ¿Y cómo es que está conectada a eso? Okay. Porque hay algunas personas que consideran que yo soy el único Cristo que la gente... Sí, y eso puede radicar... Bien literal ahí. ¿eh? Sí. Y entonces, quiero contestar primero esa pregunta. ¿Está conectada a la iglesia local ese proceso de revelación, sí o no? ¿Y cómo es entonces que se ve eso? Porque no podemos solamente decir sí o no. Tenemos que explicar cómo se ve esa revelación de Cristo a través de la iglesia hacia el mundo, si existe, si no existe. Porque eso nos puede llevar a un literalismo bien peligroso que lleva a la gente a considerar que literalmente ellos son esa revelación de Dios al mundo. Eso es, una vez más, eso es lo importante de... Mano, tú no puedes ser ministro sin conocer el mundo que te rodea y sin conocer bien la fe cristiana. Si eso implica que formalmente tienes que estudiar, hazlo. Porque en el lado malo de esa afirmación, yo no quiero partir de la premisa de que esa persona parte de una filosofía panteísta y piensa que en algún grado nosotros somos Dios. Uh-huh. Vamos a descartar esa idea. Sí, porque no. Pero en definición más básica, revelación ya fue. Y la iglesia tiene que encarnar el evangelio y proclamarlo. No es revelarlo a otros. Es eso ya dado, darlo a conocer. Lo mismo que fue Israel, ¿no? Luz a las naciones, para que lleves mi gloria a todas las naciones. Si tuvieran una teología bíblica de la misión, que yo les recomendaría, mira, Christopher Wright, La misión de Dios. Yo sé que es un libro grandísimo, pero te lleva desde Génesis hasta Apocalipsis. Mira, esta es la misión. Y por consiguiente, la iglesia sí está llamada a proclamar esta misión, que es que Dios sea conocido por gente de toda lengua, tribu y nación, y por consecuencia de conocerlo, esta es la tesis de Wright, por consecuencia de conocer a Dios, naturalmente van a adorarlo. No hay manera de no conocer a Dios y adorarlo. Mira cómo él define misión después que corre toda la Biblia. Que el único y verdadero Dios sea conocido por gente de todas las lenguas, tribus, naciones, y por consecuencia lo adore. Está resumiendo Apocalipsis, ¿no es cierto? Ante el trono habrá gente de toda lengua, tribu y nación. Y lo mismo quizás volviendo un poco. Hay que proclamar la verdad de Dios. Y el ministerio profético del Antiguo Testamento, principalmente como vocero de Dios, no era que predecía el futuro, era que leía la sociedad circundante y hablaba, declaraba las palabras de Dios, cónsonas con los planes de Dios que tiene, ¿no? De manera que don profético le pertenece a la iglesia. Ministerio profético es otro tema. Si me puedes seguir. Yo no asumo ser yo el profeta, el conducto de revelación de Dios, pero sí soy la iglesia, los que recibieron el evangelio de Dios y somos la comunidad profética que lo proclama. ¿Ves? Esa es, una vez más,
la falta que hace es la disciplina de la teología bíblica. No es el mismo concepto de profeta del Antiguo Testamento que el del Nuevo. Sobre todo con la sentencia de Juan el Bautista diciéndote, hasta Juan fueron los profetas, ¿no? Y ahora ¿qué queda? Pues somos una comunidad que tiene el mensaje de Dios adecuado y propicio para la sociedad hoy, que es el Evangelio. Proclamémoslo, ¿no? Encarnémoslo. Que al encarnarlo, al encarnar la vida del Espíritu, estamos demostrando ser imagen de Cristo. Pues quizás por ahí va la persona, ¿verdad? Habiéndole tirado el toallazo, una toalla de playa. La cocha entera. Y en efecto, somos recreados por Dios a la imagen de Cristo, y eso es lo que la gente ve y es lo que la gente debe ver, ¿no? Pero es obra de Él, tampoco es mi esfuerzo. Claro. So, este tema de la revelación de Dios me resulta interesante, pero me gustaría, hice esto con Coto, me gustaría saber, desde su opinión, claro, si usted tuviera que recomendarme 2 libros, que usted diga, mira, con este tema de la revelación de Dios, si tú eres un creyente que esté en este momento de proceso de maduración, de entendimiento, claro, sin sacar de la ecuación que si estás sintiendo un llamado para estudiar las Escrituras, pues estamos desde el seminario precisamente para que esta serie de conversaciones sean invitacionales, ¿verdad? Y las personas que sienten ese llamado puedan ver como un lugar propicio para cumplir ese llamado. Pero 2 libros que usted cree que dentro de su historia y su experiencia ministraron mucho su corazón, lo ayudaron a entender o pueden ayudar a entender o ministrar el corazón de las personas que nos están viendo para comprender a profundidad este concepto de revelación de manera teológica, de manera bíblica y de manera responsable. Pudiera quizá tener 2 de esos que usted diga. Pues mira lo que yo te diría. Sí. Toda teología sistemática comienza con revelación. ¿Por qué? Porque yo no tengo manera de acceder, conocer a Dios. Claro. Yo no lo puedo agarrar, mirarlo. Es lo que Él me dijo. Y así es que comienza por su epistemología. ¿Cómo yo llego a conocer? Lo que les recomendaría a las personas es que buscaran 2 teologías sistemáticas de tradiciones distintas. Y es que lo interesante con esto es que la cristiandad define revelación de la misma manera. No importa. Dios se dio a conocer. Esto no me lo inventé yo. Esto no fue como reclamarían las religiones paganas. Tuvo un éxtasis provocado o que llegó aleatorio y yo aprendí esto. No. Esto fue que Dios habló. Entonces, pues, desde esa perspectiva de la tradición de fe que sea la persona pentecostal, reformada, de los hermanos, de cualquier tradición de fe, busca su teología sistemática y lea la parte de revelación. Y usted va a ver que, mira, si aquí todo el mundo está claro que yo no puedo conocer a Dios si no es porque Él mismo lo dijo, y que el registro de esa revelación está en las Escrituras, y que la revelación máxima de Dios es Cristo Jesús. Ya. Así es que mira que general. Yo no te voy a dar 2 teologías sistemáticas. Busca 2 teologías sistemáticas. Busca Millard Erickson, James Leo Garrett, la que sea. Búsquela. Y lea la parte de revelación. Ok. Y pues después, ¿y por qué? Y porque yo sé que esto lo ve gente de 1000 tradiciones. ¿Y por qué en mi iglesia pasa esto? Pues vamos a tirarnos la toalla. Realmente hay un desconocimiento y repetimos muchas cosas porque se escuchan fancy. Y si te dice una frase y mete la palabra revelación, eso, wow, habla bien. Le añade valor, entre comillas. Sí, se lo dice, revelación. Ahí es que, chacho, está brutal. ¿Sabes? Y usar la palabra para la próxima generación. Y por ahí, ya se escucha. Pero cada término
tiene unas implicaciones teológicas, ¿ves? Y nos podemos llamar a engaño y podemos confundir y demás por desconocer. Sí. En el cierre de esta conversación, porque todavía tenemos otras cositas de las que hablar, pero me gustaría, siempre tengo una manera particular de cerrar cada episodio, y esta temporada le he pedido a los profesores y a los pastores que me acompañan, no sé si ponerlo de esa manera, pero que en el cierre desarrollen una elocución tipo sermón, si pudiéramos decirlo de alguna manera, ¿no? De algunos minutos para decir, esto es, en este caso, esta es la revelación de Dios. Y que de manera compilada pudiéramos, para esas personas que han estado escuchando, ¿verdad?, toda nuestra conversación, puedan cerrar con un pensamiento concreto acerca de, ok, de esto es lo que se está hablando, esto es lo que quiere decir, esto es lo que está pretendiendo Dios con esto. So, me gustaría que tome el tiempo que así requiera para eso. Esa cámara que está ahí le corresponde a usted y me gustaría que se dirija a ella para que pueda compartirle a las personas que nos acompañan qué es esta experiencia de revelación y qué busca. Que yo creo que esta es la parte donde se vuelve evangelístico, ¿no? Uh-huh. ¿Qué busca esta experiencia de revelación? ¿Qué pretende Dios con esa revelación? Porque yo considero que hay muchas personas que no van a aterrizar aquí porque están buscando respuestas. Y hemos orado al Señor, ¿verdad?, para que Dios use estas conversaciones para glorificar su nombre a través de la vida de las personas y que este tiempo sirva para la edificación de muchos. Así que me gustaría, pastor, que usted tome estos minutos y dirigido a esa cámara pueda hablar un poquito acerca y resumir nuestra conversación y aportar y añadir y elaborarlo de manera, ¿verdad?, como el Señor ponga en su corazón, buscando que este espacio sirva para conectar con el corazón de aquellas personas que están encontrándose con ese Dios que se ha revelado a través de su Hijo, a través de la Escritura, etc. Este tiempo es suyo. Sí, mira, de manera concisa, hemos estado hablando de una de las doctrinas más importantes, que es la doctrina de la revelación. Y esta verdad de que nosotros no podemos acceder al conocimiento de Él, sino es que Él por su gracia y benevolencia nos ha dado a conocer quién es. Así es que revelación, en términos bíblicos teológicos, es el acto mediante el cual Dios se da a conocer. Y la fe cristiana reconoce que Él se ha dado a conocer en actos concretos en la historia, hablando a personas específicamente sobre varias cosas, sobre quién es Él principalmente y por consecuencia qué es su creación, cómo Él la interpreta, qué es lo que está pasando con su creación y cuáles son sus planes redentores para toda su creación. De manera que esa revelación especial que se distingue de la revelación general que sale de que pues hay algo creado, alguien creó esto, un Dios. No sabemos ni quién es ni cómo es, por eso la revelación especial. Toda nos dirige a esta verdad. Dios se ha revelado a los hombres y el punto culminante de su revelación es Cristo y su santo evangelio. Por lo tanto, las Escrituras son suficientes para nosotros conocer a Dios y también para determinar cómo debemos pensar de Él. Como dice alguna frase, la Biblia es la regla de fe y conducta. De ella se determina lo que creemos y cómo, lo que hacemos y cómo lo hacemos. Así es que la Biblia es bastante clara que Dios en otros tiempos habló por medio de profetas y por muchos otros medios, pero hoy lo ha hecho a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y Apocalipsis nos dice bien claro, no le añadas. Mi llamado, por así decirlo, pastoral, sería afirmar con la voz de la iglesia, la voz de la comunidad profética, Cristo es suficiente. Lo que Él ha hecho, lo que Él ha dicho de sí mismo es suficiente. Y Él sigue siendo el pan del cielo que sacia nuestras almas. Maravilloso.
Pastor, gracias por esta tremenda conversación, gracias por tu tiempo, por la oportunidad que nos permite de conversar este rato. Yo me he disfrutado mucho esta conversación y agradezco mucho el espacio para compartir con nosotros esta experiencia. A usted quiero darle gracias por estar aquí todos los lunes a las 6 de la tarde. Esta es la tercera temporada de nuestro podcast desde las facilidades de la Biblioteca del Seminario Teológico de Puerto Rico. Esta tercera temporada es una colaboración con el mismo y puedes recibir más información en la parte inferior de la pantalla. Igualmente, como todas las temporadas, esto es una producción de Elevate Studio. Manténgase conectado, participe con nosotros de esta conversación a través de los comentarios, encienda las notificaciones para que semana tras semana pueda recibir el contenido que estamos preparando para usted, y suscríbase a nuestro canal. Yo soy José Pedraza y nos vemos la próxima semana. Bye bye.